cómo funciona su gobierno y las noticias de los últimos meses, le pregunto en su mismo tono. ¿Quién va a pedir perdón? ¿Quién va a pedir disculpas a los españoles por los borrados del fiscal general? ¿Por su número 2 en el gobierno y en el partido investigado por corrupción en el Tribunal Supremo? ¿Por su hermano investigado por corrupción en un juzgado de Badajoz? ¿Por su mujer investigada por corrupción en los juzgados de la Plaza de Castilla? Y por ser usted un títere del separatismo. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Feijóo. Le agradezco siempre su tono constructivo, ¿no?, en sus preguntas. Usted lo hace sobre si el Gobierno funciona, y yo le digo que el Gobierno funciona y España avanza. Fíjese, en el año 2024, el 50% del crecimiento de la eurozona se explica por el crecimiento de la economía española. El 30% de los nuevos empleos que se crearon en la eurozona se crearon en España. Y eso en un país que representa el 10% del Producto Interior Bruto y el 13 o el 14% de la población. Esa es la magnitud del éxito económico que vive ahora mismo el país. Por tanto, señoría, a su pregunta de si el Gobierno funciona, ahí están los datos. El Gobierno funciona y, a pesar de ustedes, España avanza. Confunde servir a los españoles con sacar tajada de ellos. Quedarse con la mitad de la subida del salario mínimo ni es progresista ni es justicia social. Por cierto, señoría, el paripé que ayer montaron los ministros de Sumar con los ministros socialistas, señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado. Ahora lo fían todos a eliminar WhatsApps y a legislar en beneficio de personas concretas. Bueno, de un hombre en concreto y de una mujer en concreto. Señor Sánchez puede borrar y borrar, pero su hemeroteca no la podrá borrar jamás. En vez de un comité de crisis para repartir el dinero de todos entre unos pocos, ¿por qué no atienda a la mayoría de los españoles? ¿Sabe cuál es? ¿Sabe lo que dicen? ¿Sabe lo que dicen en la calle los españoles? No, no lo sabe, porque usted no puede bajar a la calle. Señor Feijóo, ahora entiendo por qué ustedes cuando gobernaban congelaron el salario mínimo, para que no tuviera retención en el IRPF. Claro, ¿no? Mucho mejor vivir con 735 euros al mes, que era como lo dejaron en 2018, a los 1.184 euros al mes que está el Gobierno de España dejando el salario mínimo interprofesional. Señoría, ¿sabe por qué tenemos este debate? Este debate lo tenemos porque el Gobierno de España ha subido en estos 7 años el 61% el salario mínimo interprofesional. El 61%. Con ustedes siempre en contra, señoría. Con ustedes siempre en contra. Y además hemos logrado cosas importantes con la subida del salario mínimo interprofesional. La primera, hemos reducido en un país con muchísima desigualdad la desigualdad. En segundo lugar, hemos reducido la brecha salarial entre trabajadores y trabajadoras porque el 60% de las beneficiarias del salario mínimo interprofesional son mujeres trabajadoras. Y fundamentalmente hemos hecho una cosa que creo que es muy relevante y hemos desmontado todos los dogmas neoliberales que ustedes durante la crisis financiera implementaron diciendo aquello de que no se subía el salario mínimo interprofesional para poder crear empleo. Pues mire, hemos subido el 61% el salario mínimo interprofesional y tenemos 22 millones de ocupados en nuestro país. Esa es la realidad. En todo caso, bienvenido al escudo social, señor Feijóo, bienvenido al escudo social. De repente obró el milagro. Ya no hay palacetes, ya no hay ocupas, tampoco hay escrúpulos. Cuando su voto era decisivo para revalorizar las pensiones, ustedes votaron que no. Y ahora que su voto es absolutamente... Señor Sánchez, ¿hasta cuándo va a seguir destruyendo las relaciones internacionales con los socios naturales internacionales de España? Lo digo porque tenemos un problema con usted. Todos los socios internacionales que consigue son gente como narcoterroristas como Petro, a los que ponen aquí alfombra roja y aplaude toda la Cámara, tiranos como Maduro, al que cada vez compra más petróleo y al que legitima no reconociendo al ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia, regímenes como el de Hamás, el de Qatar, el de Irán y cualquier tipo de régimen o de teocracia islamista y terrorista que se les ponga delante. Por supuesto, Marruecos, que no digo que no tenga que ser nuestro aliado, pero es que parece nuestro amo, porque usted, con los impuestos de los españoles, está financiando la agricultura y las infraestructuras hidráulicas en Marruecos que destruye en España.
Y, por supuesto, ahora que habla de tecnócratas o de oligarcas, ese multimillonario Soros, que fue el primero al que usted recibió en el Palacio de la Moncloa para recibir instrucciones. Y sin olvidarnos, por supuesto, de Putin, al que usted compra el doble de gas que antes de la guerra. Mire, señor Sánchez, usted no defiende los intereses de los españoles, defiende su interés personal. Y lo hace para sobrevivir a su debilidad parlamentaria y para sobrevivir a su corrupción. El problema es que su estrategia de defensa personal la pagan los españoles. Usted no solo nos enemista con Argentina, con Israel, de paso con Italia, con Hungría, con Holanda, ahora quiere enemistarnos también con Estados Unidos, convirtiéndose en el paladín anti-Trump. Y en esto de los insultos a Trump parece que le siguen otros. Y en esto de las protestas por los aranceles, que está muy bien, pero son ustedes, señor Sánchez y señor Feijóo, los que en Bruselas han acordado el gran arancel, que es el Pacto Verde. El Pacto Verde es el gran arancel contra la industria, contra el campo y contra el transporte en España. Y de eso son responsables ustedes. Y mire, le digo algo, ojalá no lleguen esos aranceles anunciados y añadidos ahora a los suyos desde Estados Unidos. Pero si llegan, serán por su culpa. Serán por su beligerancia, señor Sánchez. Sí, porque el señor Trump ha dicho que va a eximir a Italia de los aranceles porque Meloni le cae bien. Y usted, en vez de ser mínimamente diplomático, ¿qué ha hecho usted? Se ha puesto chulo. Es muy sencillo. Meloni cae bien y usted cae mal. No me extraña. Tendremos aranceles por su culpa. Y si no los tendremos, será a pesar de usted. Fíjese, y voy a hablar en serio, porque hay que tomarse en serio las cosas que usted dice, porque son muy peligrosas. Desde que yo soy presidente del Gobierno, las órdenes de protección temporal que hemos dado a los venezolanos han sido de 125.000. Si lo comparamos cuando gobernaba el Partido Popular, que también se rasga y se da golpes de pecho sobre la dictadura de Maduro y estas cosas que ustedes dicen, solamente se dieron 26 órdenes de protección temporal. 125.000, 26. Pero no voy a eso. No sé si se ha enterado de que la administración estadounidense de Trump acaba de anunciar la no extensión del estatus de protección temporal a más de 300.000 venezolanos que viven en Estados Unidos. Y, por tanto, a partir del mes de abril, esas personas van a poder ser deportadas. Usted, señor Abascal, ¿va a poner el grito en el cielo y a criticar a la administración Trump por esta decisión? Pareciera que está de moda, para resumirlo mucho, ser facha o ser anti-woke, porque todos y todas somos wokes ahora. Y no es tan fácil. Yo el otro día en redes busqué y encontré un listado. Decir todas es woke, la emergencia climática es woke, la igualdad entre hombres y mujeres es woke, los derechos de las mujeres son woke, ser gay, trans y lesbiana es woke, ser hombre blanco y heterosexual no, Europa es woke, la ONU es woke, los sindicatos son woke, pagar impuestos es woke, un hospital es woke, la Quirón no, criticar a Franco es woke, ser franquista no, vacunarse es woke, una bici es woke, una plaza con sombra es woke, Disney es woke, Frozen es woke, y no saludar como un nazi o como un romano, perdón, es woke. En definitiva, no ser un puñetero facha es woke, parece. Entonces, frente a esto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, señor presidente? Yo le propongo tres cosas. La primera es tener un plan y no actuar como una ambulancia a emergencias, como a veces actúan ustedes. Así que, por ejemplo, le propongo, porque desde aquí se vierte todo el odio que estamos viendo. Aquí gente como Trump, como Milei, como Meloni, como Abascal, son terriblemente poderosos. Así que le propongo promover desde Europa una red social alternativa de participación pública. Por ejemplo, se ríen, es bueno. Dos, decirles a la cara a los fascistas que no son valientes, porque no es de valientes machacar a robagallinas y plegarse frente al poderoso o frente al jefe de una multinacional. Y tres, decirle también a los fascistas que no son patriotas, porque no es de patriotas
querer gobernar odiando a la mitad de tu país. Y sobre todo, señores, lo que deberían hacer es ser un poco más valientes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. ¿Cuántas instituciones más van a politizar para que no se hable de su corrupción? Y respóndanos, porque lo único que consigue esquivando nuestras preguntas es confirmar aún más nuestras acusaciones a un gobierno cuya única promesa cumplida es la de haber levantado un muro contra los españoles. Y lo han hecho convirtiendo al Estado en una extensión del PSOE, donde su red clientelar se financia a base de haber subido más de 90 veces los impuestos a los españoles y se mantienen comprando al separatismo con prebendas por medio de su corrupción política. Mientras tanto, en el mundo real, ahí fuera, hay 500.000 de negocios que cerraron el año pasado con pérdida, mientras ustedes celebran que cada vez sean más los que reciben un subsidio. Pero ustedes están a lo suyo, a seguir asaltando puestos clave y colocando a los afines, creando una red clientelar de sueldo y de paguitas, amordazando los contrapesos al poder y haciendo a los españoles dependientes de ustedes. Ya no se conforman con controlar a los jueces, ahora también los criminalizan con una ley que es una autoamnistía preventiva para la familia de Sánchez, sometiendo todo aquello que les molesta. A ustedes ya no les basta con haber asaltado el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, la televisión pública. Ahora quieren subyugar todo aquello que les molesta. La justicia, este Parlamento, incluso la opinión pública. Ustedes dicen que van a crear ahora un observatorio de derechos digitales. Yo les recomiendo la creación de un observatorio del dinero del contribuyente. Y así los españoles podrán saber en qué se gastan ustedes su dinero. Y así podrán explicar las funciones de la asesora de Begoña Gómez en la Moncloa o por qué ustedes dieron la semana pasada 900.000 euros a Marruecos en ambulancia mientras los valencianos siguen esperando las ayudas. Así que respóndanos, ¿van a seguir ustedes despilfarrando nuestro dinero para asaltar las instituciones? De verdad que lo único que tiene que decir usted es eso, y usted se hace llamar ministro del Gobierno de España. Pónganse un espejo, que son ustedes los que mantienen a un presidente del Gobierno con su familia imputada, son ustedes los que mantienen a un fiscal general del Estado que se comporta como un auténtico delincuente, son ustedes. Y ahora tienen la desvergüenza de exprimir a los que menos tienen con una subida del salario mínimo que ni es subida ni es nada, porque de cada 354 euros que se va a llevar cada español, ustedes se van a llevar 560 euros. ¿Qué van a hacer con ese dinero? ¿Van a seguir adjudicando contratos públicos a sus amigos? Son ustedes unos estafadores que se aprovechan de los que menos tienen. Pero les digo una cosa, la dignidad no se compra y la memoria de quienes sufren todos los días sus mentiras y sus traiciones no se borra ni con propaganda ni asaltando las instituciones. Y con todas estas políticas ha pasado exactamente lo que ya sabíamos que iba a pasar, lo que había pasado en todos los lugares donde se habían tomado estas medidas. Desplome de la oferta de larga duración, 75% menos en Barcelona, 50% menos en Madrid, 40% menos en toda España. 1 millón de casas menos. En el mismo periodo de tiempo han entrado en España 3 millones de personas. 1 millón menos, 3 millones más, a lo mejor estamos generando un pequeño problemita con el tema de la oferta. ¿Qué más, además del desplome de oferta? Aumento de otras opciones que son indeseables para las familias, de temporada, turístico, por habitaciones, subida de precio de las piezas más baratas del mercado, condiciones leoninas para los inquilinos, castings inmobiliarios, colas que dan la vuelta a la manzana para ver los pisos más baratos del mercado de alquiler en cada ciudad. Se multiplica el número de contactos que tiene cada anuncio, por encima de los 300 contactos tiene cada anuncio en Barcelona de gente que quiere ir a ver cada piso. Se reduce drásticamente la firma de contratos, se abandona el mantenimiento por parte de los propietarios de sus inmuebles. Crece el mercado negro. ¿Y quiénes son los perjudicados? Los vulnerables, aquellos a los que ustedes decían que querían proteger. Han creado una casta de nuevos parias a los que nadie quiere alquilar, jóvenes, personas con hijos a cargo, familias de rentas bajas, desempleados, autónomos, pensionistas con pensión muy baja. Siendo amables, podríamos decir que han generado justo lo contrario de lo que pretendían. Conociéndoles, quizá cabe decir que han generado justo lo que querían. Parece no importarles que nuestro futuro sea el de una España sin españoles, sin identidad, sin orgullo de pertenencia, y por eso sus planes son otros. Por eso no tienen ningún escrúpulo en mentirnos, como hizo el presidente del Gobierno en esta misma tribuna, cuando dijo que los españoles no tienen hijos porque no quieren, aun teniendo encima de la mesa los datos del CIS, que en su estudio Fecundidad, Familia e Infancia del pasado 8 de octubre sentenciaba que el 58,9% de los encuestados que no tenían hijos aseguraban que les hubiese gustado tenerlos, que casi 1 de cada 3 encuestados consideraba que el número ideal de hijos era 3
es decir, familia numerosa, y que si no tenían hijos era, en primer lugar, por falta de medios económicos, en segundo lugar, por problemas de conciliación de vida laboral y familiar, y en tercer lugar, para no entorpecer su carrera profesional. Con lo fácil que hubiera sido que se hubieran puesto ustedes a trabajar para que ninguno de estos motivos fuera un obstáculo para la paternidad, y qué triste que en lugar de esto hayan optado por abrir las puertas a una inmigración que de forma controlada y ordenada puede enriquecernos, sí, pero que de forma masiva y descontrolada empobrece y destruye la sociedad que queremos y diluye nuestra identidad. Qué tristeza que, reconociendo la inmensa mayoría de los encuestados que ver crecer a los hijos es el mayor placer de la vida, se vean obligados a renunciar a ser padres y, lo que es peor, que 6 de cada 10 sientan, gracias a su adoctrinamiento perverso, que socialmente ni siquiera está bien visto tener hijos. Señorías, para que España siga siendo España, tienen que nacer más españoles. Nuestra patria no es un simple contenedor de personas que viven en nuestro suelo, es mucho más que eso. Es nuestra cultura, es nuestra historia, son nuestras tradiciones, es nuestra identidad propia, nuestro carácter propio, imprescindibles para ser y para estar en el mundo. Política en la justicia, a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a través del Consejo General del Poder Judicial, con el reparto de vocales y con el reparto en la designación de las magistraturas judiciales. Décadas, sí, de injerencia en el Tribunal Constitucional y el reparto de sillones. Conservadores, progresistas, progresistas, conservadores. Décadas, sí, de nombramiento de fiscales generales afines al PP o al PSOE. Décadas, sí, de corrupción política, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, cohecho, puertas giratorias. Décadas, sí, de colonización de las instituciones, el Banco de España, las comisiones nacionales, el Tribunal de Cuentas, la Radio Televisión Española, la Agencia EFE, las televisiones autonómicas, los organismos y las empresas públicas. Décadas, sí, de manipulación, compra y control de medios de comunicación, tanto públicos como privados, con un desprecio absoluto a la libertad informativa y a la libertad de expresión de los españoles. Décadas, sí, de privilegios políticos, de subvenciones públicas a partidos políticos, de información privilegiada, de sueldos, prebendas y beneficios, de indultos y amnistías a los amigos.